¿Qué lectura haces respecto de es tan efectivo un medio de comunicación para atacar la mente de un ciudadano de esa manera? No, uno no, son todos los medios y aparte es la cultura. ¿Ganar la batalla cultural hasta ese punto? Las elecciones salieron 51 a 49. Si salían 50,1 a 49, digamos, pues era una diferencia. Bueno, quería decir que lo anterior estaba todo perfecto y la campaña del PRO, de los amarillos y del Poder Real estaba mal hecha, ¿no? Digamos. Ni muy ni tan. Por eso las elecciones salieron 50 del 50. ¿Me entendés el concepto? Digamos, ganaron, sí, sacaron el 51, el otro 49. O sea, fue parejo, digamos, hubo la mitad de la gente que no creyó en globo de colores y que sí apoyaba un modelo nacional y popular. Y hay otro 50% que le parecía que estaba bien que los ricos sean cada vez más ricos, que el gobierno se alinee con los Estados Unidos, en lugar con América Latina y con el resto del mundo. Bueno. ¿Lo habrán entendido o habrán creído en la mentira como vos la planteás? Después lo que hay son construcciones culturales de años. Lo que hace el macrismo en realidad no es otra cosa que recoger de lo que es la formación cultural que a lo largo de los siglos ha tenido éxito en la Argentina y en el mundo. Es el orden conservador, el neoliberalismo, el sálvese quien pueda. Eso era lo usual. Eso es lo que aprendimos nosotros en las escuelas, lo que se aprendió en las casas, etcétera. Lo que hace es enganchar con esa idea general que nos enseñaban en el Villique, en el Anteojito, en la escuela. Recesión, desempleo, inflación, al final no era campaña del miedo. Yo pensé que lo que se deshizo en 6 meses se iba a tardar 2 años en deshacer. La verdad que fue un pésimo cálculo el mío. No dimensionamos la capacidad de daño de esta gente y la impunidad con la cual se iban a mover porque han tenido mucho apoyo político. Nosotros creímos que iban a tener más problemas políticos que económicos y terminaron no teniendo problemas políticos y sus únicos problemas son los económicos. Han llegado a arreglos fácilmente con las cámaras de diputados y de senadores. En solo 10 meses de gobierno uno ya puede entender, es mucho más fácil. No se trata de una campaña ni nada, sino de verificar en los hechos, en los números, etcétera, qué tipo de gobierno está llevando adelante, en este caso, Mauricio Macri. La palabra arreglo es la que asusta al militante, ¿no? Estos gobiernos kirchneristas avanzaron mucho más de lo que la corporación política avanzó. Realmente avanzó por sobre la corporación política, que evidentemente la hay, uno por ahí no la veía tan claro y cuando perdimos las elecciones se vio, hay una gran mayoría de políticos que se dedican a trabajar de políticos y no a defender convicciones, ideas o planes de gobierno o etcétera. Es como los periodistas que van y vienen para acá y para allá porque lo que hacen es trabajar de periodistas, no tienen más convicción que esa. Es mucho más fácil a la hora de pensar en contrastarlo, por ejemplo, con otro gobierno, como por ejemplo el gobierno que se fue. Hay como dos planos, uno conceptual, uno si se quiere, digamos, que tiene que ver con algunos temas filosóficos, políticos y otros son los temas económicos, pero que obviamente no se pueden escindir uno de otro. Siempre la economía es la política y la política es la economía. Entonces, ya en solo 10 meses, ve hacia dónde va el gobierno, ¿no? Los problemas que están teniendo las economías regionales con la apertura de las importaciones, el problema que tiene la industria, la recesión, la inflación que se duplicó, que dijo que iba a venir a solucionar la inflación se duplicó, crece la recesión, los impuestos, el salario se deteriora, sirve para menos, crece la pobreza, crece la desocupación. Esas grandes líneas, después uno puede estar de acuerdo o no, hay un sector que fue beneficiado, ese sector más rico de la población, ese 5% del país, sobre todo los vinculados a los agronegocios, se vio favorecido por la quita de retenciones a la minería y sobre todo el palo financiero. Ahora el palo productivo, el palo de los servicios, todo eso está, digamos, en un deterioro muy evidente. Hablamos de un sistema que no se tuerce, no se quiebra, que continúa. ¿En contra de qué estamos? Estamos a favor de los intereses populares, con lo cual, por supuesto que chocás contra los intereses del capital concentrado. Con el conocimiento que vos manejás respecto de los medios de comunicación en el mundo, un capitalismo que los domina, que los maneja, que no importa la información y la formación para la gente, sino los negocios. ¿Cómo ves el avance de la derecha a nivel mundial y cuál es el rol de los medios en ese proceso? Claramente los grandes medios de comunicación, los grandes conglomerados de medios, podemos hablar de América Latina, digamos, generalmente han estado ligados y tienen una ligación muy fuerte con el poder real, con las oligarquías locales, etcétera. Y lo que han hecho es tratar de resistir el avance de los gobiernos populares en la región. Y han tenido a cargo esta especie de nuevo plan Cóndor, que es unirse todos los medios latinoamericanos junto con Estados Unidos para tratar de vencer y sacar a los gobiernos populares de los gobiernos. No es casualidad el embate contra Dilma y Lula en Brasil, contra Cristina, contra Evo, contra Correa, bueno, en Venezuela, cuando todos esos gobiernos habían decidido hacer una política conjunta
y no ser subordinado de los Estados Unidos para los negocios, digamos. De fondo estaba eso. Qué casualidad que cada vez que en la región tienen políticas de ese tipo, en otro momento aparecían golpes militares en los mismos países. Y siempre, después pudimos ver, gracias a la desclasificación de documentos en los Estados Unidos de la CIA, que eran apoyados por los Estados Unidos desde el punto de vista económico. Entonces, no es casualidad que en algún momento estaba Perón en Argentina, Salvador Allende en Chile, Goulart en Brasil. Bueno, había gobiernos populares. Esos gobiernos populares fueron reemplazados por dictaduras pro-americanas, pro Estados Unidos en todos nuestros países. Hoy hay un proceso parecido. En algún momento empezaron a surgir gobiernos populares, iguales a la gente en nuestra región. Bueno, y la verdad que les costó. La ductilidad, la capacidad política, los líderes de América Latina hicieron que fuera infranqueable América Latina para ese poder real y para las oligarquías. Fueron buscando por dónde atacar. Entonces hicieron un mecanismo de corrosión de los gobiernos populares a través de los grandes medios de comunicación y logran este nuevo panorama en nuestros países. ¿Cómo ven este proceso en la Argentina y en el mundo, donde la derecha avanza y los derechos retroceden? El capitalismo está tomando una dimensión que ya perdió la lógica. Y algunos dicen que realmente son los últimos momentos de este tipo de capitalismo, porque el capitalismo financiero, que es el que hace dinero con el dinero y que no fabrica nada, y que cambia esa lógica de la explotación del trabajador, porque realmente no necesita trabajador. O sea, y lo vemos con Paul Singer, que es un tipo que con 50 pesos hizo 500 millones de dólares. Un sistema que se sigue acompañando para que no cambie ni se revierta desde los distintos estratos del capitalismo. No era una batalla entre Macri y Scioli, digamos, o el PRO y el Frente para la Victoria. Hay un montón de otros elementos que ayudan atrás, porque hay que recordar qué pasó, qué hizo la Argentina, ¿sí? La Argentina, por ejemplo, confrontó con los sectores de poder que querían que los milicos salgan en libertad y derogó las leyes de obediencia debida y punto final, y que permitió que se juzgue a los responsables militares y civiles de la dictadura. Ahora empiezan más fuertes los juicios a los civiles de la dictadura. Es un gobierno que decidió romper con el Fondo Monetario Internacional cuando nadie rompía, que decidió soberanamente decir, las políticas económicas no me las dicta el Fondo Monetario, las dicta mi ministro de Economía, la dicta mi país. Acordate que lo hicimos junto con Brasil, un país que miró a América Latina y no obedeció los dictados de los Estados Unidos, que le dijo no a los buitres, los sectores más poderosos de las finanzas negras del mundo. Dijo, no voy a ceder a ese chantaje, y no lo hizo. Era un mal ejemplo para el mundo, era un mal ejemplo para el mundo. Con lo cual, cuando se pierde esa batalla, cuando se pierde esa elección, se pierde contra ese conglomerado. Se pierde contra la CIA de los Estados Unidos, contra los sectores más poderosos del país, contra la oligarquía. Se pierde contra un formato cultural, contra el capitalismo, el liberalismo, que se formó durante cientos de años en nuestro país. No es solo una batalla electoral, es una batalla política de fondo. Y hablar con el avance de la robótica, porque ahí ya se dispara todo. Porque si pensás en esos conceptos, que los trabajadores dentro de 10, 20 años van a ser robots, ¿de qué estamos hablando como sociedad y no nos despertamos hacia dónde vamos? Sí, por supuesto, por eso a Turner lo comparaban con Chávez, porque en la sociedad norteamericana les parece un populista, porque el tipo de lo que hablaba era de volver a traer las fábricas que expulsaron de Estados Unidos hacia Oriente, que volver a traer a Estados Unidos para que los yanquis, para que sus ciudadanos tengan trabajo. Sí, no sé hacia dónde va el mundo. Yo tengo más una mirada de lo que sí se ha podido resistir en estos años en Latinoamérica y que nos dejó, a pesar de esta derrota que es dolorosa y que es muy, muy complicada y que en algún punto pensamos que podíamos evitar y que yo creo que era inevitable, quedamos bastante mejor parados que, como vos decís, como Francia, o sea, los países europeos tienen un avance mucho peor de esta enfermedad que es el capitalismo demente. Hemos frenado mucho el avance del capitalismo global, el capitalismo, sobre todo el capitalismo financiero, que ahora viene a avanzar con este gobierno. Ahora todavía acá hay sindicatos, todavía los sueldos están altos, todavía hay un grado alto de conciencia, todavía hay algunas empresas estatales, todavía hay fuerzas políticas que resisten. Todos en comparación con India, ¿en comparación con qué? Porque la gente no llega a fin de mes con estos sueldos, como se ha devaluado la moneda. No, claro. Se han disparado los alimentos. En Europa carecen ya, o por lo menos las herramientas políticas son mucho más débiles que como están acá, o como están en Brasil, o como están en Ecuador, o como están en Bolivia, que también están complicados y van a estar complicados, como están en Chile. Nuestros populismos han frenado el avance del capital en algunos de nuestros países. Nosotros estamos lejos
puede ser Colombia, por ejemplo, con una sociedad despolitizada, una sociedad llena de bases norteamericanas, una sociedad que mira a Estados Unidos y que piensa como Estados Unidos. Y nosotros tenemos una gran franja de nuestra sociedad que piensa diferente, tenemos partidos políticos, tenemos instituciones. Todavía no están los tratados de libre comercio con Estados Unidos, todavía no está el Tratado del Atlántico, todavía no están las bases. Un salariazo para el Congreso, un salariazo para los judiciales y no para el pueblo. ¿Qué muestran los medios al respecto? No, poco y nada. Los medios lo que hay es una gigantesca red de protección, digamos, lo que hay es, los medios se dedican a distraer, a poner el foco sobre otras cosas, como por ejemplo hablar del gobierno anterior, hablar de otras cosas y no de lo que está pasando hoy en día. Es fácil de verificar, es muy fácil de verificar que la mayoría de los grandes medios de comunicación no hablan del problema económico que están sufriendo hoy las pequeñas y medianas empresas, la industria en general, que está sufriendo el pueblo. No, eso no lo muestran. Vos mirá, los diarios hablan de otros temas y no hablan de las principales preocupaciones. Digo, no estoy haciendo una entelequia, estoy hablando de lo que están los diarios. Tomá los diarios de hoy, fíjate los temas de economía, Clarín, La Nación, los diarios de más venta, y vas a ver, si verificás en los temas de economía, de qué hablan y de qué no hablan. Es muy interesante ver de qué no hablan los medios, sobre todo en un momento en que el gobierno concentra mayor parte de los medios. Fíjate que concentra el 80% de los medios privados y la totalidad de los medios públicos. O sea, tiene casi todo el poder en sus manos, solo hay 2 o 3 grupos de medios chicos que tienen una mirada, digamos, que permiten tener una mirada crítica sobre lo que hace el gobierno, y después algunos programas, algunos medios en el interior, en algunas ciudades, etcétera, pero después todo el resto hay un monocolor, digamos, los medios son amarillos en su gran mayoría, digamos, así que hay un problema serio, porque no se está contando qué es lo que le está pasando a la gente. Por ejemplo, en Mar del Plata tenemos un desembarco de prefectura impresionante. ¿Cómo ven ese ataque a los movimientos sociales que ya se ha vivido? Este gobierno se prepara para atacar a la población, en principio para tenerla distraída y engañada con una cuestión como es la inseguridad. El engaño es que porque hay ladrones yo te voy a llenar de gendarmes tu casa adentro y te voy a tener vigilado. ¿Cuánto te investigo el Face también para ver si te doy trabajo o no te doy trabajo o te echo de tu trabajo? Sí, claro, y hay barrios en los cuales ya empezaron a pedirle documentos a la gente cuando entra y sale de los barrios. Hay mucha gente que está conforme con eso. Yo creo que es un avance muy peligroso, pero es necesario para este tipo de políticas que son en contra del pueblo. Es lógico que esto se sostiene con represión. Con el voto electrónico. Y el voto electrónico es un problema cuando todos los expertos y los países que lo utilizaron nos dicen que no sirve, que es inseguro, que el fraude es sencillo de hacer, que es muy complicado de controlar. Cuando todos los que lo usaron, lo probaron, los que conocen y los que saben nos dicen que el voto electrónico es básicamente una amenaza contra la democracia. Este gobierno va a hacer todo lo malo, lo va a hacer o va a intentar hacerlo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar que no lo haga. Ellos nos van a tirar con los bolsos de López hasta que lleguemos a las elecciones. ¿Qué pasa con los ciudadanos que no pueden ver lo que pasa con nuestra deuda externa, lo que pasa con el pago de los fondos buitres? ¿Cómo 9 millones pueden contra billones, los cuales entrega nuestra soberanía? Hay dos cuestiones, una cosa es lo que es el ciudadano como sujeto político y otra cosa es lo que vota. Este mismo ciudadano que hoy votó a Macri, votó a Cristina hace pocos años atrás. En Buenos Aires, por ejemplo, me pareció increíble, que ahí es donde fue primero electo Macri y por una enorme cantidad de votos, y después Larreta y etcétera. Ahí había ganado un tipo muy progresista como Aníbal Ibarra, voto de izquierda, en el mismo electorado. Así que está bien que nos hagamos esas preguntas, pero esas preguntas no nos responden todo, a eso me refiero, ¿no? Lo que la gente entiende, no sé si es lo que la gente vota después. Se nota que la gente necesitaba un cambio. ¿Qué pasó? La gente decidió creer que eso iba a significar un cambio que iba a favorecer una campaña muy bien desarrollada, con una idea de fuerza muy interesante, que es la del cambio, el cambio como algo positivo. Después está la verdad, lo que pasa todos los días. Dijeron que iban a venir a arreglar la economía, no la arreglaron. Cualquier curva que mire de cualquier actividad de la economía argentina, vos vas a ver qué pasó del 2003 al 2015, todas las curvas dan crecimiento de la economía. Y mira, cualquier curva de la economía de Macri y todas las curvas son negativas. La verdad que cambio hay. Lo que pasó en realidad es que hubo una gran estafa electoral a partir de mentiras. Lo que hicieron fue mentir. Decir, yo te voy a arreglar esto, no te voy a quitar lo que no es tuyo, no voy a hacer un tarifazo, no voy a devaluar. Lo primero que hizo fue devaluar.
voy a respetar el pluralismo, lo primero que hizo fue despedir a todas las voces críticas y sacar todos los programas que podían tener una mirada crítica con el macrismo, como pasó con Duro de Omar, 678, TBR, bueno, cualquier atisbo así, lo sacó. Quedan dos grupos de medio ahí. Producciones independientes que tenían ingresos del Estado no la tienen porque piensan diferente. No, absolutamente. El resto, todos los medios independientes a nivel nacional, provincial, local, ha sido cerrada la publicidad, es direccionada al Grupo Clarín, se le triplicó la publicidad al Grupo Clarín, se le triplicó. Al caerse la ley de medios también se cae ese apoyo a las producciones de todo el país, ¿verdad? Sí, porque claramente es un gobierno para los poderosos y para los ricos. Entonces van a hacer toda la leche que puedan, favoreciendo a los poderosos y a los ricos. Es ni más ni menos que eso. Bueno, ¿y quiénes son los poderosos y los ricos? Bueno, el Grupo Clarín, poderoso y rico, le damos. La Corte Suprema necesita que esté del lado de ellos y los jueces, así siguen distrayendo a la gente de los verdaderos problemas. Bueno, le damos más guita a los parlamentarios, necesitan que le voten, bueno, le dan más guita, necesitan que le voten las leyes que quieren. La verdad que lo que se va configurando es eso, no es nuevo igual. Es un gobierno muy parecido al que gobernó la Argentina a principios del siglo pasado, es muy parecido desde el punto de vista económico a los gobiernos que necesitaron de dictaduras para poder llevar adelante este tipo de políticas antipopulares. Si vos ves, la matriz económica es la misma, Tranquilamente, ministro de Economía, pues si en lugar de practicar, puede ser Martínez de hoy, va a ser lo mismo, porque tienen esa concepción, La diferencia es que antes necesitaban las armas para hacerlo y ahora lo hacen con las nuevas armas. La guerra es de otro sentido, que es con los medios de comunicación. Las bases militares son los medios de comunicación y con eso es como pueden hacer estas medidas absolutamente pueden depreciar el salario de una manera insólita, Vos fijate, mínimo y reconocido por ellos, se ha depreciado un 10% el salario de los trabajadores en blanco. O sea, el que gana 10.000 pesos le afanaron 1.000 pesos el bolsillo. Y con maniobras, una especie de hipnotismo colectivo. Eso es lo que hacen. Entonces, no, vas a estar bien, genial, globito, bailo, y te afanan todo lo que pueden, te sacan los derechos, y de repente no tenemos derecho, por ejemplo, a prender la luz, a usar la estufa en invierno, a salir de vacaciones, a cambiar el auto. Bueno, eso hicieron, Sumen al pueblo en eso. ¿Cómo lo logran? Bueno, gracias a la protección de los grandes medios de comunicación. ¿Cuánto va a durar? Lo que dure la paciencia del pueblo. ¿Algún mensaje para aquellos que ven perder sus derechos y que creen que no se puede salir de este proceso? Esto es una derrota electoral, que no es una derrota moral, no es una derrota, no nos derrotaron, a mí no me derrotaron, yo no me siento derrotado, siento que las ideas que yo adhiero han sido derrotadas en las elecciones, en las urnas, o toma gente a otra idea, por cierto es una idea espantosa, pero bueno, son cosas que pasan. Fíjate la política en Malvinas, nosotros reclamando todo el tiempo a Naciones Unidas en todos lados la soberanía sobre las Islas Malvinas. ¿Qué hace el gobierno de Macri? Apenas llega, se sienta con Gran Bretaña y le dice, bueno, sigan los vuelos como quieran, exploten los hidrocarburos de Malvinas para ustedes, exploten todo. Insólito, le entrega todo a cambio de nada, no solo a cambio de nada, sino que va a cambio de nada para los argentinos y visible, ¿verdad? Porque no sabemos qué negocios tienen ellos para entregar todo a cambio de nada. No es creíble. Obviamente que en realidad Gran Bretaña gana, seguramente algunos intereses privados irán ahí a explotar el petróleo, la fauna ictícola de Gran Bretaña, etcétera. Pero no solo eso, sino vienen y nos mojan la oreja, van y empiezan a tirar misiles de Gran Bretaña. Estos días tiraron misiles de Gran Bretaña y Argentina no dijo nada. Hasta ese punto llega, la entrega. Todo a cambio de nada, o todo a cambio de alguna cosa oscura que, como bien decís, no la conocemos, no lo sabemos. La cuestión es no sentirse derrotados, sino sentir que estamos en un momento de reorganizarnos, de volver a unir fuerzas. Estos son la política, y yo no lo sabía de antes, sino que lo estoy aprendiendo ahora, es absolutamente dinámica, no se llega a un punto, no es una mesa que uno la construye y queda hecha, no es una materia dura la política, se va construyendo y te la van comiendo otros elementos. Ha crecido la deuda externa de una manera, ha sido el país que tomó más deuda en el último año, en el mundo, de la cual ni siquiera hablábamos ya, porque el país estaba desendeudando cada día menos, ahora nuevamente somos el país que toma mayor deuda. ¿Y no le importa al votante? Yo no sé, eso, acordate que votaron antes, no ahora. Ahora no tuvieron oportunidad de votar. Votaron cuando Macri dijo todo lo contrario. Se viene el voto electrónico, ¿eso qué significa para los argentinos? Yo creo que lo que están planificando es un fraude gigantesco, porque saben que ahora ya quedaron al descubierto las políticas. Hasta ahora vinieron mintiendo. Yo creo que hizo una campaña Pinocho, Macri, mintió, y ahora se empieza a ver la verdad. Entonces, ¿qué nacionalista va a votar un gobierno que acaba de entregar la soberanía de Malvinas de Písima? Ningún nacionalista va a votar
eso. ¿Qué persona con dignidad nacional va a votar a tipos que entregaron nuevamente, digamos, que subió la deuda externa? Este año, nuevamente, el pago de la deuda ahora vuelve a superar el presupuesto en educación, algo que se había revertido en los últimos 12 años. Ahora, nuevamente, el servicio de la deuda y hay menos para educación. No se entregan netbook, no hay libros para los pibes de la primaria. Bajan el presupuesto de universidad, ciencia y tecnología. Sin embargo, hacen valer más los 9 millones del bolso que todo esto que significa miles de millones para los argentinos. Lo del bolso, claramente, digamos, es una opereta que ha armado el macrismo, digamos, las relaciones de López con el entorno de Macri son claras, y lo que hacen con eso, van todo el tiempo construyendo, digamos, este tipo de operaciones. No se dice que Calcaterra es socio de López, no se habla de eso, que es el primo de Macri. Se habla de López y Cristina y Néstor. La operación por la cual han desvinculado a Macri, tanto del grupo Macri, Socma, como de Calcaterra, como de Caputo, ha sido mágico, porque esas sí que son las principales empresas de obra pública del país. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo puede ser que el presidente de la nación, la guita en Panamá, la guita en Bahamas, fíjate que aparecieron cuentas en Bahamas, prácticamente no se habló en ningún medio? La verdad que lo que pasa es una cosa muy impresionante. Hablan de que la idea es plebiscitar a Cristina y no la gestión económica o las tareas que ha realizado en su gestión Macri a la fecha. ¿Qué es lo que están mostrando los medios hasta ahora? No, a mí me parece que una cosa también es lo que muestran los medios, otra cosa es lo que le pasa a la gente en la vida cotidiana. Hasta hoy está como oculto, porque a los medios no les interesa hablar de eso, no cuentan. Las encuestas están todas tocadas, manipuladas, no hay encuestas reales. Una encuesta se va a ver en 2017 cuando la gente tenga que ir a votar. Y ahí vamos a ver qué es lo que pasa con la sociedad frente a todos esos ataques que recibió, frente al deterioro de su salario. Ahí está la hora de la verdad. Después los medios van a estar diciendo otras cosas, pero a mí me parece que no hay que dramatizar. No es apocalíptico esto que nos pasó, es parte de la vida de los pueblos, parte de la historia. No es lo mismo lo que viven los militantes, cómo lo vive el pueblo, de cómo viven los que siempre son los ganadores de alguna manera. ¿Puedo decir que los dirigentes lo sufren, los dirigentes que perdieron las elecciones lo sufren menos que los militantes? No sé. He visto dirigentes que son ganadores igual y que no les importa nada el sufrimiento de su pueblo. El verdadero dirigente es un militante, el otro es un chanta, no es un dirigente. Muchos chantas, entonces, como siempre va a haber dentro del poder, ¿no? Hoy lo decía en la charla, durante los gobiernos de Néstor y de Cristina hubo muy pocos dirigentes kirchneristas, realmente kirchneristas, convencidos y defendiendo las mismas ideas. Por eso es notorio que una vez perdidas las elecciones nos quedamos sin dirigencia y aparece un montón de kirchnerismo en la ciudadanía. Esa dirigencia nunca creyó, ni siquiera son traidores, nunca creyeron, estaban porque les convenía estar. Cuando no les convino más estar, no estaba más, lo dijo Pichetto. Ahora soy libre, ahora hago lo que quiero. Bueno, haces las cagadas que querés hacer. O sea, antes las hacías porque te presionaban o porque te convenía, pero no porque lo quería hacer. Lo que quería hacer Pichetto es lo que hace ahora, cagada. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, entonces no sos un militante. ¿Cómo nos defendemos los ciudadanos? Con la política, digamos, con la discusión, con las herramientas que podemos tener a mano. Hemos salido de situaciones peores, esto es cierto también, digamos. Hemos vivido situaciones parecidas. En algún momento no se podía votar, no podían votar las mujeres, qué sé yo, bueno, y llegó Irigoyen con el voto popular. Vinieron dictaduras para frenar que la gente pueda decidir por sí misma. Hubo dictaduras, bueno, y vino Perón y amplió derechos. ¿Y cómo lo quisieron frenar? Con dictaduras, con muertes, prohibiendo el nombre Perón, Eva Perón, la marcha, todo. Ves el formato parecido, ¿no? Ahora quieren sacar los nombres de Kirchner de los centros culturales, etc. Después, nuevamente vino dictadura, vino de nuevo un gobierno popular, una dictadura mucho más feroz, no se podía hablar en esos gobiernos. Te iban a buscar, te desaparecían, te mataban, te violaban, tenías que exiliarte. Y de eso salimos. El pueblo salió, porque el pueblo sale igual, digamos, en un momento sale. Así que yo creo que de esto vamos a salir también. El pueblo siempre encuentra la manera de salir. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos.